Bueno, chicas, ¿cómo están? Chicas, chicos, chiques. Eh, Esta es la última propuesta de la cursada. Voy a relatarles, a partir de las imágenes que creé en diapositivas, una brevísima historia de la imagen. Muy acotada y también muy simple y también les tengo que decir que es un recorte, ¿sí? ¿Qué quiero decir con un recorte? Me sería imposible abarcar todos los artistas, todas las artistas y culturas y obras realizadas en todos los momentos históricos y en todas las culturas. Entonces es un recorte que enfoca más que nada a Occidente, a Europa y América. Solamente de África tocamos Egipto. Y el tema de que Europa tenga una gran presencia tiene que ver con que nuestro arte en América ha sido influenciado inevitablemente por el arte europeo. Como dice acá el texto, desde épocas muy remotas la imagen visual tuvo un vínculo con la expresión y la comunicación en los seres humanos. ¿Sí? Podemos decir que las imágenes las podemos analizar por su función en relación a las sociedades humanas. Vamos a ver las primeras pinturas de la época prehistórica. Esta que estamos viendo en pantalla es la Cueva de las Manos. Acá tenemos esculturas, Venus prehistóricas, diosas de la fertilidad. Acá nuevamente tenemos algunas imágenes de las Cuevas de las Manos y otras pinturas rupestres de diferentes lugares de Europa y América. Como ustedes ven en las imágenes, han visto en las imágenes, en todas ellas, la obra no está pensada como obra de arte, sino que son imágenes mágicas y cargadas de símbolos, muy importantes en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de aquellas épocas. Vamos a dejar ahora la prehistoria y vamos a entrar en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto acá estamos viendo las pirámides, estamos viendo la guardiana de las pirámides, estamos viendo pinturas que representaban la vida y la muerte del difunto y que también se encontraron dentro de las pirámides. En todas las obras del Antiguo Egipto encontramos un denominador común. También las obras que hoy denominamos como obras no estaban pensadas como arte, como obra de arte, sino que tenían una relación muy estrecha con la religión, con la vida después de la muerte. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que paralelamente al Egipto antiguo, en nuestra querida América, encontramos las obras de nuestras culturas originarias. Pinturas, simbología, riquísima, y que fue invadida y que fue también intentada de exterminar con la conquista de América. Paralelamente, volvemos a hacer un salto hacia Europa y encontramos el arte griego y más tarde el romano, que también tenían una relación muy estrecha con lo religioso. Entonces, podríamos decir que tanto en la prehistoria como en Egipto, como en el arte de los pueblos originarios de América, en Grecia y en Roma, el arte, las imágenes, tenían una función mágica y religiosa.
Sucede algo también muy parecido en la Edad Media. ¿De qué siglo estamos hablando ya? Estamos hablando de los siglos 8, 9, 10, donde en Europa particularmente el arte tenía una fuerte impronta pedagógica, es decir, educar a la gente en la religión cristiana. Más adelante, un siglo más adelante, encontramos en Europa la cultura renacentista, que estoy segura ustedes habrán visto en su escolaridad en varios ámbitos, en el político, en el filosófico, en el artístico y en el histórico. Paralelamente a este gran apogeo del arte en Europa, ¿qué estaba pasando? Estaba ocurriendo la conquista de América. Y esto es muy importante, es algo a tener en cuenta. En el Renacimiento hay algo muy novedoso. Cambia la función de la imagen. Dijimos que hasta la Edad Media la función era mágica, era religiosa. En el Renacimiento empezamos a conocer nombres de artistas y empezamos a ver obras de arte creadas para ser obras de arte. Tanto pinturas como esculturas, grabados y arquitectura realizadas para ser obras de arte. Acá tenemos uno de los cuadros más famosos de esta época, que es La Gioconda, realizado por el artista Leonardo da Vinci. Acá tenemos dibujos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, aparte de ser un gran pintor, fue un gran dibujante. Él iba a las morgues y abría los cadáveres y los dibujaba en hojas que llevaba en forma de contrabando, se podría decir, porque estaba absolutamente prohibido. Y gracias a él, muchos estudios de medicina datan de esa época. Otro artista famosísimo de esta época es Miguel Ángel Buonarroti. Acá vemos un pedacito del techo de la Capilla Sixtina pintado por él. Y una escultura muy famosa también de Miguel Ángel Buonarroti llamada La Pietà, que es enorme, gigante, realizada toda en mármol. Entonces, vamos a hacer una pausa. Al principio entonces, prehistoria, pueblos originarios de América, Egipto, Grecia y Roma, el medioevo. La imagen artística tenía un carácter mágico, religioso y pedagógico. Y ahora, a partir del Renacimiento, y en lo que vamos a ver más hacia adelante, tiene otra función la imagen: política, social y documental. Saltamos al siglo XIX y encontramos en Europa las primeras vanguardias artísticas. Acá nombro dos: el realismo y el romanticismo. Dos maneras totalmente distintas de ver el mundo, de ver la naturaleza, de ver lo que sucedía, la realidad, entre comillas, y representarlo en obras artísticas. A partir de acá van a empezar a escuchar un montón de movimientos artísticos y nombres. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque luego en sus prácticas docentes y en sus residencias van a utilizar mucho estos datos. Acá encontramos otra de las vanguardias del siglo XIX muy importante, llamada impresionismo. El impresionismo se basó en los documentos científicos de la época, que habían descubierto que la luz blanca se descompone en los 7 colores del arco iris.
Entonces lo que hacían los pintores impresionistas era salir a la naturaleza y una y otra vez pintar el mismo paisaje para ver cómo se modificaba la luz en el mismo paisaje. También son aquellos que seguramente ustedes recuerdan de la escuela, pintaban con pequeños puntos o comas, que viéndolos de lejos se fusionaban y se veía el color que el artista deseaba. Del impresionismo surgieron muchos artistas famosos. Van Gogh, que trabaja muchísimo en el jardín y en la escuela, Gauguin y Cézanne. Son artistas famosísimos y que dieron origen a otras vanguardias del siglo XX. Paralelamente, en Argentina había una movida cultural importante. Los pueblos originarios, por supuesto, siguieron creando su obra, lamentablemente en ese momento muy desconocida, y no solo desconocida, sino que también ninguneada, ¿no? Dejada de lado. Hoy, por suerte, encontramos una revalorización de esas obras. Paralelamente, encontramos también un grupo de pintores acá en Argentina llamados los pintores viajeros, porque viajaban a Europa y traían sus conocimientos o a otras partes de la misma Argentina y así iban nutriendo su obra. Acá tenemos dos de ellos, Prilidiano Pueyrredón e Hipólito Bacle, donde a través de sus obras podemos conocer la realidad argentina de 1800 y pico, ¿sí? Uno de manera más realista y el otro en forma de caricaturas. Miren los peinetones gigantes que Hipólito Bacle hace a las damas argentinas de aquella época. Paralelamente, también estaba la gran escultora argentina Lola Mora. Sus obras las pueden ver en el Congreso, las pueden ver en la Costanera y también en una obra famosísima que es en Rosario, el Monumento a la Bandera. Allí encontramos numerosas esculturas de esta gran artista argentina. Y ya comenzamos con el siglo XX. Un montón de obras de arte y de nombres y de movimientos que es imposible abarcar a todos. El expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el fauvismo, el surrealismo, el informalismo, el arte abstracto. Vamos a hacer un pantallazo a través de estas diapositivas de algunos de estos artistas. Pero lo importante es que el arte tiene un nuevo vuelco, que sigue siendo político, sigue siendo documental, social, pero también que la expresión del mundo interno del artista comienza a ser muy importante. Acá tenemos dos artistas expresionistas de distintas épocas y muy distintos entre sí, Munch, el del grito, y con el expresionismo abstracto, Jackson Pollock. El cubismo, súper famoso, Pablo Picasso, en Europa, y acá en Argentina, un pintor cubista llamado Emilio Petoruti. Seguimos por otros artistas con nuevas propuestas. Tenemos el dadaísmo con Marcel Duchamp y el fauvismo o fauvismo con Henri Matisse. El surrealismo, con dos artistas totalmente distintos entre sí, tanto su pintura como en su manera de pensar, Joan Miró y Salvador Dalí. El arte abstracto, que también de alguna manera tiene como dos vertientes. Uno es el arte abstracto propiamente dicho de la Bauhaus con Mondrian, y el informalismo, que es una abstracción distinta, menos geométrica y más de texturas, con Antoni Tàpies. También es abstracto el famosísimo artista que tanto se trabaja en las escuelas y en el jardín, Kandinsky. Aquí en Latinoamérica
El arte se nutre de Europa y también se nutre de nuestros orígenes, del arte de los pueblos originarios. Y encontramos en México el muralismo con Diego de Rivera. Si ustedes miran en detalle esta obra, van a ver todas las características del México de aquella época, pero también de los pueblos originarios. Y en Argentina, a Ricardo Carpani. Estos dos artistas trabajaban en el mismo momento. En Argentina, Ricardo Carpani también hacía murales. También tenemos en el mismo momento, estamos hablando de 1940, 1950, 1960, Antonio Berni, famosísimo artista que tuvo muchísimos periodos. Acá vemos uno más realista en la obra del medio y al famoso personaje de Berni, Juanito Laguna, en las obras de los costados. También tenemos como representante de la abstracción, de alguna manera, pero es una abstracción medio figurativa, a Jules Solar, acá en Argentina. En Uruguay, también en una abstracción un tanto figurativa, a Joaquín Torres García. Y acá encontramos también en la misma época, 1930, 1920, disculpen, a la famosísima y querida actualmente Frida Kahlo. Paralelamente, en Argentina, a Raquel Forner, a Tarsila do Amaral, una gran artista de Brasil, otra artista de Brasil abstracta, Ligia Clark, Marta Minujín, famosísima acá en Argentina. Marta Minujín podríamos decir que hace otro quiebre en la historia de la imagen, acá en Argentina particularmente. Ella deja de pintar nada más y empieza a hacer obra que tiene que ver con las instalaciones, las performances, las intervenciones urbanas. Empieza a hacer, por ejemplo, esculturas hechas con comida, cosas que para esta época en que ella comienza a hacerla son extrañísimas. Estamos hablando de los principios de los años 60. Paralelamente, en México encontramos una gran artista con características surrealistas llamada Remedios Varo. Y en otras partes del mundo, también vamos a nombrar algunas mujeres artistas, porque este es un recorte que hice también dentro del recorte, tratar de resaltar la obra de mujeres, tantas veces desconocidas, tantas veces desconocidas propositalmente, ¿no? Apartadas del circuito del arte. Muchas de ellas lucharon mucho para llegar a donde llegaron y tuvieron la posibilidad de mostrar su obra. Acá encontramos a Maud Lewis en Estados Unidos, Yayoi Kusama en Japón, Teresa Burga en Perú y Louise Bourgeois en Francia. Y otros artistas, en este caso no mujeres, también en Estados Unidos, muy interesantes para trabajar en la escuela y de la misma línea artística que Marta Minujín, son Andy Warhol y Basquiat. A mediados del siglo XX el mundo había sufrido muchísimos cambios, ¿no? Se había terminado la Segunda Guerra Mundial, que dejó devastadas muchas partes del mundo. También las nuevas tecnologías y un capitalismo en auge hace que las expresiones artísticas cambien. Ya algo habíamos dicho con Marta Minujín. Comienza a haber un nuevo modo de ver la imagen artística, de ver el arte. Recorramos un poco entonces de dónde venimos. Primero dijimos que la función del arte en el principio, o en lo que pensamos como principio, es mágica, es religiosa. Luego estamos hablando de una función pedagógica, luego de una función documental, política y social. Más tarde estamos hablando de una función expresiva,
expresiva en tanto el mundo interior del artista. Y ahora estamos hablando de nuevos modos de hacer arte. Se deja un poco de lado, no es que se abandona, quizás se incorpora, pero se deja de lado solo trabajar con pintura o escultura o grabado o dibujo y se comienza a trabajar con otro tipo de obras. Instalaciones, arte conceptual, arte efímero, videoartes, grafitis, body art, performance. Acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de body painting, intervenciones urbanas y libros de artista. Grafitis, instalaciones de un grupo muy famoso en los 80, acá en Argentina, 1980, 1988, 1990, el grupo Escombros. Videoarte. Otro tipo de instalaciones, más actuales. Performance, que es cuando el artista trabaja con su propio cuerpo. Land art, que es cuando el artista modifica la naturaleza y la transforma en obra de arte. Como vemos, las fronteras entre imagen y realidad se han desdibujado, los lenguajes se cruzan y la escuela y el jardín no pueden quedar fuera de esto. Les invito entonces a recorrer junto con sus estudiantes futuros el maravilloso mundo de la historia de la imagen. Un abrazo gigante.